Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de alegría. Y si no, tranquilos. Porque estoy aquí para compartir con ustedes un vídeo que estoy segura, les va a levantar el ánimo y sobre todo, les va a dejar con la boca abierta. Hoy, como ya habrán visto por el título, nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que a pesar de ser una de las celebridades más queridas, mantiene una cierta aura de misterio alrededor. Pero no se preocupen porque hoy, gracias a las declaraciones captadas por los periodistas, vamos a rasgar ese velo de enigma y descubrir algunas verdades que, créanme, son totalmente inesperadas. Así que prepárense para escuchar información jugosa, para conocer un poco más a fondo a la persona detrás de la fama, a la Hande que no siempre vemos en la pantalla. Vamos a desmenuzar esas declaraciones, analizar sus palabras y entender qué es lo que realmente piensa y siente nuestra querida Hande. ¿Están listos? Yo sí. Pero antes de empezar con todo este contenido explosivo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus estrellas favoritas. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ya saben, para estar siempre al día. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Hande Erçel, como todos sabemos, ha construido una carrera impresionante. Desde sus inicios en el mundo del modelaje hasta convertirse en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y ahora, reconocida internacionalmente. Su belleza, su carisma y por supuesto su talento, la han catapultado a la fama. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen perfecta? ¿Qué piensa Hande sobre su trabajo, sobre el amor, sobre la vida? Pues bien, gracias a las entrevistas y declaraciones que ha concedido a lo largo de su carrera, y que los periodistas han captado con lupa, tenemos algunas respuestas que a continuación desglosaremos con detalle. Una de las cosas que más llama la atención de Hande es su honestidad. No tiene miedo de expresar sus opiniones, ni de mostrarse vulnerable. En una entrevista reciente hablando sobre la presión de ser una figura pública, Hande confesó que a veces se siente abrumada. Es difícil, dijo, tener siempre que estar perfecta, tener que complacer a todo el mundo. A veces siento que pierdo mi libertad. Esta declaración, aunque quizás no sea una sorpresa para muchos, revela la humanidad de Hande. Nos recuerda que a pesar de ser una estrella, es una persona como nosotros, con sus miedos, sus inseguridades y sus momentos de debilidad. Y es algo que la hace aún más cercana y admirable. Pero profundizando un poco más en esta faceta de la honestidad, podemos encontrar detalles más específicos. En otra entrevista, Hande profundizó en la naturaleza de esta presión: siento que siempre estoy bajo escrutinio. Cada paso que doy, cada palabra que digo, es analizado. A veces incluso las cosas más simples se magnifican y se convierten en grandes historias. Es agotador porque a veces solo quiero ser yo sin tener que preocuparme por lo que la gente piensa. Esta reflexión, aunque quizás suene pesimista, es un reflejo de la realidad que enfrentan muchas celebridades. El precio de la fama, en muchos casos, es la pérdida de la privacidad y la constante necesidad de mantener una imagen impecable. Esta vulnerabilidad, sin embargo, es precisamente lo que la conecta con su público. En un mundo idealizado por las redes sociales y los medios de comunicación, la honestidad de Hande es un soplo de aire fresco. Al mostrar sus imperfecciones, sus dudas y sus miedos, se convierte en un ejemplo de autenticidad. Nos enseña que está bien no ser perfecto, que es normal sentirse abrumado a veces y que, en última instancia, lo más importante es ser fiel a uno mismo. Pero no todo son sombras en la vida de Hande. También es una persona llena de energía, de alegría y de optimismo. En muchas de sus entrevistas, ha hablado sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de seguir sus sueños y de no rendirse nunca. Lo más importante es ser feliz, ha dicho en varias ocasiones. Encontrar lo que te apasiona y luchar por ello. Esta mentalidad positiva es una de las claves de su éxito. Es una fuente de inspiración para muchos de sus fans, que ven en ella un ejemplo de perseverancia y de superación. Este optimismo no es algo superficial, sino que se encuentra arraigado en su propia experiencia de vida. En una entrevista en la que hablaba sobre sus inicios en el mundo del modelaje, Hande contó: tuve que superar muchos obstáculos. Hubo momentos en los que dudé de mí misma, en los que pensé en tirar la toalla.
Pero siempre recordaba mis sueños, lo que quería lograr. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Esta perseverancia combinada con su actitud positiva ha sido fundamental para su éxito. Este enfoque optimista hacia la vida se extiende a todos los aspectos de su existencia. En una entrevista donde le preguntaron sobre los momentos difíciles, respondió: «La vida está llena de altibajos. Lo importante es aprender de las experiencias, tanto las buenas como las malas. Ver el lado positivo de las cosas, buscar la lección en cada desafío. Eso es lo que te hace crecer y te permite ser una persona más fuerte». Esta filosofía de vida, basada en la resiliencia y la autosuperación, es una de las razones por las que Ande es una figura tan admirada. Y hablando de éxito, no podemos pasar por alto su trabajo en la pantalla. Ande ha participado en numerosas series y películas, y cada uno de sus personajes ha dejado una huella en el público. En sus declaraciones, Ande ha hablado sobre su proceso creativo, sobre cómo se prepara para interpretar un personaje y sobre la importancia de conectar con la historia. «Cuando acepto un papel, me entrego por completo», explicó en una entrevista. «Investigo, estudio, hablo con gente que pueda ayudarme a entender el personaje. Quiero que el público sienta lo mismo que siento yo. Y vaya que lo logra». Su dedicación y su pasión por su trabajo son evidentes en cada interpretación. Pero ¿cómo es este proceso creativo en detalle? En una entrevista reciente, Ande reveló: «Cuando me enfrento a un nuevo personaje, lo primero que hago es leer el guión varias veces. Analizo su personalidad, sus motivaciones, sus miedos. Intento entenderlo desde adentro, ponerme en sus zapatos. Luego investigo todo lo que puedo sobre el contexto en el que vive el personaje. Hablo con personas que puedan darme información, que puedan ayudarme a entender mejor su mundo. Y finalmente trato de encontrar la conexión emocional, ese punto en el que puedo sentir lo que siente el personaje». Esta inmersión en el personaje es lo que le permite a Ande ofrecer interpretaciones tan convincentes. No se limita a memorizar líneas y a seguir instrucciones, se sumerge en el alma del personaje, lo que le permite transmitir emociones genuinas al público. Su compromiso con su trabajo es evidente en cada detalle de sus actuaciones, desde la elección de vestuario hasta la modulación de su voz. Y es precisamente esta dedicación lo que la ha convertido en una de las actrices más aclamadas de Turquía. Otra de las declaraciones que nos han dejado boquiabiertos es su visión del amor y de las relaciones. Ande, que ha mantenido relaciones sentimentales muy mediáticas, siempre ha sido muy discreta en cuanto a su vida privada. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado entrever su filosofía sobre el amor. «Para mí el amor es libertad», afirmó. «Es respeto, es confianza, es apoyo mutuo. No es posesión ni control. Es una conexión profunda, una complicidad que te hace sentir completo». Estas palabras revelan una madurez emocional que pocos esperaban. Demuestran que Ande tiene muy claro lo que busca en una relación y que valora, por encima de todo, la libertad y el respeto. Profundizando en esta idea, podemos encontrar más detalles sobre su visión del amor. En una entrevista donde le preguntaron sobre la importancia de la confianza en una relación, Ande respondió: «La confianza es la base de todo. Sin confianza, no hay amor. Es fundamental saber que puedes ser tú mismo con la otra persona, sin tener que fingir, sin tener que esconder nada. Es saber que puedes contar con ella en cualquier momento, que te apoyará, te comprenderá y te animará a ser la mejor versión de ti mismo». Esta concepción del amor, basada en la sinceridad y el apoyo mutuo, es un reflejo de su propia madurez emocional. Esta idea de la libertad en el amor, también implica la aceptación de la individualidad del otro. En una entrevista, Ande explicó: «El amor no es encadenar a la otra persona. Es darle alas para que vuele, para que siga sus propios sueños. Es celebrar sus logros, apoyar sus decisiones, incluso si son diferentes a las tuyas. Es respetar su espacio, su tiempo, su independencia». Esta perspectiva demuestra una gran madurez y una profunda comprensión de la complejidad de las relaciones humanas. En cuanto a sus proyectos futuros, Ande siempre ha sido muy abierta a probar cosas nuevas. Le gusta explorar diferentes géneros, asumir retos y salir de su zona de confort. En una de sus últimas entrevistas, reveló que le gustaría incursionar en el cine internacional. «Me encantaría trabajar en proyectos fuera de Turquía», confesó. «Aprender de otros profesionales, conocer otras culturas, ampliar mis horizontes. Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo».
Esta ambición y esta sed de conocimiento son muy inspiradoras. Demuestran que Ande no se conforma con lo que ya ha logrado, sino que siempre está buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Esta ambición por conquistar el mercado internacional no es solo una declaración de intenciones, sino que se traduce en acciones concretas. En varias entrevistas, Ande ha mencionado su deseo de aprender nuevos idiomas, de tomar clases de actuación en diferentes escuelas y de familiarizarse con las diversas culturas del mundo. Su objetivo no es solo triunfar en la industria cinematográfica internacional, sino también crecer como persona y como artista. Su motivación para salir de su zona de confort es evidente en cada una de sus declaraciones y en su constante búsqueda de nuevos desafíos. Además de sus aspiraciones cinematográficas, Ande también ha expresado su interés en explorar otros campos artísticos. En una entrevista donde le preguntaron sobre sus pasiones, respondió: "Siempre me ha interesado el arte en todas sus formas. Me encantaría experimentar con la pintura, la escultura, la fotografía. Me gusta la idea de poder expresarme a través de diferentes medios, de explorar mi creatividad de otras maneras". Esta versatilidad es una muestra de su amplitud de miras y de su constante búsqueda de nuevas formas de expresión. También es importante destacar el compromiso de Ande con diversas causas sociales. A menudo utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como la lucha contra el cáncer, la defensa de los animales y la protección del medio ambiente. En una entrevista reciente, Ande habló sobre la importancia de utilizar la fama para hacer el bien. "Creo que tenemos una responsabilidad", dijo. "Tenemos la oportunidad de llegar a mucha gente, de transmitir mensajes positivos, de inspirar a otros a cambiar el mundo". Esta conciencia social es muy admirable y demuestra que Ande no solo se preocupa por su carrera, sino también por el bienestar de la sociedad. Este compromiso social se manifiesta de diversas maneras. Ande participa activamente en campañas de sensibilización, colabora con organizaciones benéficas y utiliza sus redes sociales para difundir mensajes de concienciación. Su apoyo a la lucha contra el cáncer, por ejemplo, es bien conocido, ya que ha participado en eventos benéficos y ha utilizado su imagen para promover la detección temprana de la enfermedad. Su compromiso con la defensa de los animales también se hace evidente en sus publicaciones en redes sociales y en sus iniciativas personales. Esta conciencia social es un reflejo de sus valores personales. En una entrevista, Ande explicó: "Creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor. Cada pequeño gesto cuenta, cada acción que tomamos puede marcar la diferencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que otros hagan el trabajo. Tenemos que ser parte de la solución". Esta convicción es la que la impulsa a utilizar su fama para generar un impacto positivo en la sociedad. Pero, ¿qué más nos han revelado los periodistas sobre Ande? Pues, por ejemplo, su relación con sus fans. Ande es muy activa en las redes sociales y siempre está en contacto con sus seguidores. Les responde a sus mensajes, comparte fotos y vídeos, y les agradece el apoyo que le brindan. "Mis fans son mi mayor tesoro", ha dicho en varias ocasiones. Su cariño y su apoyo son lo que me da fuerzas para seguir adelante. Esta cercanía con sus fans es muy valiosa y demuestra que Ande valora el afecto que recibe del público. Esta conexión con sus fans no es algo superficial, sino que se basa en una relación de respeto y gratitud mutua. Ande siempre ha manifestado su aprecio por el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores, y ha reconocido la importancia de su lealtad en el éxito de su carrera. Su cercanía con sus fans se manifiesta en su constante interacción en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana, responde a sus preguntas y les agradece por su cariño y apoyo. Este vínculo especial con sus fans también se refleja en la forma en que Ande los trata en eventos públicos. Siempre se muestra amable y accesible, dispuesta a tomarse fotos, a firmar autógrafos y a charlar con ellos. Esta actitud es una muestra de su humildad y de su agradecimiento por el cariño que recibe del público. Su dedicación a sus fans es un aspecto fundamental de su personalidad y una de las claves de su éxito. Otro aspecto interesante que han captado los periodistas es su relación con su familia. Ande es muy unida a sus padres y a su hermana. Siempre ha dicho que su familia es su mayor apoyo y su principal fuente de inspiración. En una entrevista hablando sobre su hermana, Ande dijo: "Mi hermana es mi mejor amiga, mi confidente, mi compañera de vida. Siempre hemos estado juntas, apoyándonos mutuamente.
Esta relación tan cercana con su familia es muy conmovedora y demuestra la importancia que Ande le da a los valores familiares. Esta relación con su familia se basa en el amor, el apoyo y la confianza. Ande siempre ha destacado la importancia de tener una familia unida y de contar con el apoyo de sus seres queridos. Sus padres y su hermana han sido un pilar fundamental en su vida, brindándole el apoyo emocional y el aliento necesarios para alcanzar sus metas. Su hermana, en particular, ha sido su mejor amiga y compañera de vida, compartiendo con ella momentos de alegría y de tristeza. Esta unión familiar se manifiesta en la forma en que Ande se relaciona con sus padres y su hermana. Siempre se muestra agradecida por su apoyo y cariño, y dedica tiempo a estar con ellos, a compartir momentos especiales y a celebrar sus logros. Su familia es su mayor tesoro, su fuente de inspiración y su refugio seguro en un mundo lleno de desafíos. Y por supuesto, no podemos olvidar su estilo personal. Ande es considerada un icono de la moda y siempre está a la vanguardia de las últimas tendencias. En sus entrevistas ha hablado sobre su pasión por la moda y sobre cómo utiliza la ropa para expresar su personalidad. La moda es una forma de arte, ha dicho. Es una manera de comunicar, de expresarte, de sentirte bien contigo mismo. Esta pasión por la moda es muy evidente en su estilo, que siempre es elegante, sofisticado y a la vez moderno y atrevido. Este interés por la moda no es solo superficial, sino que se basa en una profunda comprensión del poder de la imagen personal. Ande utiliza la ropa para expresar su personalidad, para mostrar su creatividad y para transmitir sus emociones. Su estilo es una mezcla de elegancia, sofisticación y modernidad, con toques de audacia y originalidad. Siempre está a la vanguardia de las últimas tendencias, pero sin renunciar a su propia identidad. Este estilo personal se manifiesta en la elección de sus prendas, en la combinación de colores y texturas, y en la forma en que las complementa con accesorios. Ande no tiene miedo de experimentar con diferentes estilos, de arriesgarse y de romper con las normas. Su pasión por la moda es una fuente de inspiración para muchas mujeres, que ven en ella un ejemplo de estilo y de autenticidad. En resumen, las declaraciones de Ande Ercel que han sido captadas por los periodistas nos revelan una persona auténtica, honesta, apasionada y comprometida. Una persona que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo fiel a sus valores y a sus principios. Una persona que nos inspira a ser mejores, a luchar por nuestros sueños y a ser felices. Ande es mucho más que una cara bonita. Es una mujer fuerte e inteligente y con un gran corazón. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Ande es una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Segundo, que Ande es una mujer valiente, que no tiene miedo de mostrarse tal y como es. Tercero, que Ande es una artista talentosa y comprometida con su trabajo. Cuarto, que Ande es una persona que valora el amor, la amistad y la familia. Y quinto, y lo más importante, que Ande es una fuente de inspiración para todos nosotros. Ande Ercel, con su autenticidad, su valentía y su compromiso, es mucho más que una celebridad. Es un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración y una voz que nos impulsa a ser la mejor versión de nosotros mismos. Su historia es un recordatorio de que, con trabajo duro, perseverancia y una actitud positiva, todo es posible. Y su ejemplo nos invita a abrazar la vida con pasión, a luchar por nuestros sueños y a valorar lo que realmente importa, el amor, la amistad, la familia y la felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Me encanta compartir con ustedes información sobre sus celebridades favoritas y desmenuzar sus declaraciones para conocerlos un poco mejor. Y como siempre digo, la información que les he presentado hoy es el resultado de la investigación de periodistas, análisis de expertos y fuentes confiables. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Me encanta saber que hay personas interesadas en aprender sobre Ande Ercel y sobre la vida de las celebridades. Y ahora, me gustaría saber qué les pareció el vídeo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué les pareció más interesante? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.